Te cuentan que ese milonguero le robó a una milonguera turista. El milonguero te cuenta que ella era una manipuladora. ¿Por qué se habla mal de los demás en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Hoy comienzo este video con la sensación de estar viviendo una contradicción. Porque pienso hablarte mal de la gente que habla mal. Y no sé si eso habla bien o mal de mí. Alguna vez alguien escribió que todo lo que hacemos habla de nosotros, y más aún cuando hablamos mal de los demás. Pero creo que esto es parte de lo que vivimos en el mundo de la milonga y en algún momento debemos enfrentarlo. Nos guste o no, es algo que sucede y hasta diría que es casi natural no solo en la milonga, sino en todos los ambientes, todas las actividades, sean deportivas, administrativas, políticas o lo que se te ocurra. Así lleves la vida más pulcra, la más prístina y hayas cuidado tu reputación a rajatabla, nunca falta la persona que aparecerá para hablar mal de vos, inventar alguna mentira o deslizar algún comentario que te perjudique. ¿Y de qué se la da? Imagino que todos, más de una vez, escuchamos a alguien que nos avisó tener cuidado con tal o cual persona. Y si no fuimos cómplices al aceptar escuchar esa advertencia sin saber si la persona en cuestión era inocente o culpable, quizás también entramos en el acto de la maledicencia. Quiero decir, yo, por ejemplo, recuerdo haber hablado mal de una persona en una oportunidad con nombre y apellido. Creo que fue la única vez, por lo menos la única que recuerdo, y todavía pienso si hice bien en abrir la boca. Por ahí me quedé angustiado, sobre todo porque recordaba a un viejo maestro bailarín que un día me habló de ese gran milonguero que fue Lampazo, y por encima de contarme cómo bailaba, me dijo: Lampazo fue el único milonguero que nunca escuché hablar mal de otro. Pero me quedé angustiado también, porque no está en mi forma de ser ventilar nombres y destruir imágenes. Suelo pensar que el tiempo se encargará de hacer caer algunas caretas. Más allá de eso, si hablaste mal o recordás haber hablado mal de otra persona, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y ahora sí, continuemos. En verdad, yo no sé cómo será en otros países o en otras ciudades, pero en Buenos Aires tenemos la costumbre de comunicarnos a través de la queja, la crítica o la protesta. Si en verano alguien comienza la conversación en un ascensor, suele decir: «¡Qué infierno estamos viviendo!», ¿eh? A lo que el otro, abanicándose con la mano, le respondería: «Estamos al horno». Y si el mismo encuentro fuera en invierno, diría: «Parece que nos quieren convertir en cubitos de hielo». Tras lo cual el otro, acomodándose la bufanda, contestaría: «Sí, hace mucho frío», como diría Balcarce. Parece como que en el espíritu porteño estuviera la necesidad de hablar mal de lo que sea o ver la tragedia en todo momento. Es raro y hasta casi diría excepcional escuchar a alguien que se comunique por el lado positivo u optimista de las cosas. Pero hay una diferencia entre quienes hablan permanentemente mal de una persona, de una sola persona, como si fuera su archienemiga, y las personas que hablan mal de los demás, los conozca o no. Y no estoy diciendo de revelar una verdad como quien dice: «No invites a tu casa a Carlitos, que después te usa hasta el maquillaje que tenés en el baño». Me refiero a las personas que tienen como una incapacidad de resolver sus diferencias con quienes sienten tener problemas, porque si pudieran enfrentar la situación y resolverlo, llevarían una vida más tranquila. Y esto de vivir detractando a otros pasa a ser en la milonga como un hábito para algunas personas.
lo cual me parece grave, porque el conventillo, como a veces decimos a la propalación del chisme, termina lastimando a quien no lo merece y termina mostrando lo peor o la peor cara de quien lo transmite. Ya muchos recordarán esa penosa frase «miente, miente, que algo quedará», expresada por aquel nefasto personaje de la historia. Pero dejemos eso ahí. Digamos que en principio, si alguien hablara permanentemente mal de otra persona, además de padecer una angustia y una obsesión, lo haría con la única finalidad de vengarse, cuya única finalidad, a su vez, consistiría en destruir. En ese caso, como dice la sabiduría china, cuando pienses en vengarte, cava 2 tumbas. Y en otro orden, digo yo, ¿no sería más inteligente y hasta maduro hablar con la persona que es objeto del odio, intentar aclarar las cosas y así poder vivir más relajadamente? ¿Quién no acuerda con que a través de la difamación no se aprende ni se progresa? Con esta gente vengativa hay que tener cuidado, porque manipulan a través de victimizarse y siempre se muestran como indefensas. Sea como fuere, si bien me preocupa ese comportamiento de la persona lengua larga, quizás más me preocupa la manipulación que esconde al hacer cómplice a quien le escucha el mal comentario y la alianza que esa persona cómplice establece dando por hecho que lo que se le cuenta es así, porque siempre se cree lo que se dice o como mínimo se pone en duda. No sé si será que estamos en la época de las noticias falsas, pero siempre se tiende a creer como cierto lo peor que se cuente del otro. Si yo le dijera a la gente de la milonga que vos, varón, que estás frente al monitor, solés volver borracho a tu casa y golpeás a las mujeres, o dijera que vos, mujer, que estás escuchándome, sos un gato, como suele llamársele en lunfardo a las acompañantes que buscan acomodarse con hombres adinerados, ¿cómo te sentirías al enterarte? ¿Qué pensarías de quien lo difundió y de la gente que acordó con quien difundió eso de vos? Estoy seguro que en un punto te llenarías de indignación, pero desde otro dirías, pobre infeliz, no tiene vida propia. Ahora, distinto es pasarse el tiempo hablando mal de todos, y criticar las vidas privadas. Yo entiendo que entre los programas de chismes y la aparición de las redes sociales, en las que todos exponen desde cómo un bulldog se esfuerza por comer caviar en una mesa hasta cómo se muestra un conjunto de traseros casi desnudos moviéndose en una playa pidiendo por la paz mundial, la vida privada y no privada se hayan vuelto prácticamente lo mismo. Yo entiendo que hoy un pasajero discuta en voz alta con su pareja en un medio de transporte a través de un teléfono móvil sin ningún tipo de pudor quién se queda con el bulldog y quién con el caviar. Pero no entiendo por qué esas personas que suelen hablar mal de los demás no entienden que en la milonga a nadie le importa un rábano lo que diga. A nadie le importa si Juan se quedó con la mujer de José, ni que la mujer de José estuvo con Joaquín. Lo único que le importa a la gente de la milonga es bailar, y bailar del mejor modo posible, y que nadie los lastime dentro y fuera de la pista. Porque el clima que debe prevalecer en la milonga es el de sentir felicidad, y todo lo dicho que atente contra esa sensación deja en peor situación a quien profesa la maledicencia. Pero a diferencia del caso anterior, de la persona obsesionada por destruir a otra, aquí no encontramos venganza, sino envidia, que a mi juicio es la forma más penosa de sentir admiración. Entonces te encontrás con que esa persona con la que bailás o te sentás a compartir una mesa te cuenta lo mismo que le dijo a otro y a otro más, y ya no querés que te haga cómplice, porque esa es la única campana que suena, mientras la otra campana, la de cualquier persona acusada, no se escucha, porque entiende que no corresponde exponer la vida privada frente a un público que va a la milonga en busca de otra cosa, o porque considera que no hay nada que explicar. Lo que sí sorprende varias veces es esa capacidad que tenemos todos para soportar el dolor ajeno.
porque detrás de toda la maledicencia vemos un sufrimiento, pero desarrollamos tanta tolerancia que solemos terminarlos con una palmada en el hombro diciendo a esa persona que nos habla: ya va a pasar, soltá y viví tu vida. Si te parece que es así, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si me permitís una sugerencia, tené cuidado con quien te hable mal de alguien y en lo posible vos mismo evitá hablar mal de los demás en un salón de baile. Los problemas debieran arreglarse con las personas que lo generaron, aunque a veces eso resulte difícil por una cuestión de orgullo. Pero tené presente que en algún momento habrá que pensar que el orgullo no sirve de nada cuando conspira contra el encuentro de las soluciones. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.